Buenos días a todos. Siento mucho no poder estar presencialmente en la reunión, pero voy a dejar a través de este vídeo mis propuestas de medidas concretas para mejorar la interacción educación-empresa. Me llevará unos 8 minutos. Dejo 3 propuestas que se definen con 3 palabras: orientación, diferenciación y emancipación. Y empiezo por la orientación. La decisión de nuestros jóvenes sobre el camino educativo que van a tomar cuando terminen la ESO o el bachillerato tiene consecuencias para ellos, para los centros educativos donde decidan cursar los estudios y también para los empleadores públicos o privados que dependen de esas personas tras su ciclo formativo para cubrir sus necesidades. Tiene consecuencias para todos. Es una decisión muy importante y, por tanto, tiene que ser una decisión bien informada. Y esta decisión debe casar las capacidades, habilidades y preferencias del aplicante con la oferta de los distintos centros educativos que encajen con ese perfil. Hace 3 años, preparando la sesión de la primera jornada de Confluencia Educación-Empresa sobre la formación dual en Suiza, entré en contacto con una plataforma de orientación online que tienen ahí en Suiza, llamada Justi, que gestiona el 70% de las matrículas de formación dual en ese país. La plataforma prepara un perfil muy completo de los solicitantes tras 33 preguntas. Yo lo he probado personalmente en su página web. Y le presenta a continuación al alumno una lista pormenorizada de las oportunidades de formación que mejor encajan con sus características. Suiza tiene una paleta de más de 200 especialidades diferentes en formación profesional. Un buen sistema de orientación online es no solo muy útil para las personas que tienen que tomar su decisión, sino que es además un escaparate para todos los centros de formación y también para las empresas que participan en programas de formación dual. Si queremos ser atractivos, este es el sitio donde exhibirse. Esta primera propuesta sería, por tanto, la creación de una agencia u oficina de orientación educativa que desarrolle en el menor plazo posible, ¿por qué no para el curso 26-27?, una plataforma online para alumnos de formación profesional y grado y posgrado universitario, aprendiendo de las mejores prácticas como Justi y otras. Se podría complementar también con información sobre opciones de formación continua para personas que ya estén trabajando y quieran ponerse al día o reciclarse. En mi opinión, debería ser una iniciativa público-privada. Está Maite Aranzábal en la mesa. Yo pienso que Fundación Novia Salcedo podría aportar mucho al proyecto. La segunda propuesta trata de diferenciación. Diferenciarse es fundamental para ser atractivo. La formación profesional dual en el País Vasco es un elemento de gran diferenciación. La formación profesional dual ocupa ya en Euskadi a más de 25.000 alumnos en 14.000 empresas. Y un elemento todavía de mayor diferenciación es la llamada formación dual intensiva, en la que los alumnos perciben el salario mínimo interprofesional por las horas trabajadas en la empresa en el marco de su formación dual. Un programa en el que Euskadi ha sido pionero, tractor, yo diría que hasta influencer. Más de 3.000 alumnos de los 25.000 en FP y 1.500 de las 14.000 empresas involucradas en formación profesional dual están en formación dual intensiva. La formación dual en el grado universitario es más reciente y está menos desarrollada. Euskadi lidera la formación dual universitaria con 30 grados y 17 posgrados con mención dual en total unos 1.400 alumnos. Euskadi ha llevado siempre la iniciativa en formación dual y tiene una posición de liderazgo en el conjunto de España. Hay que apoyarse en esa ventaja. Por otra parte, el Lehendakari anunció el pasado 3 de marzo la movilización de 4.000 millones de euros en una alianza público-privada para la transformación económica e industrial del País Vasco. Esta transformación anunciada va a obligar a reforzar la formación en especialidades que se perciben como estratégicas, tanto para las administraciones públicas como para las empresas. Esta segunda propuesta plantea acompañar el proceso de transformación económica e industrial propuesto con la extensión de los programas de formación profesional dual intensiva y de mención dual en grado y posgrado, acompañando a los sectores considerados estratégicos. La formación dual intensiva, tanto en formación profesional como en grado universitario, puede hacer que el País Vasco sea percibido como una oportunidad para estudiar y entrar en contacto desde el principio del ciclo formativo con las empresas y debemos extenderlo todo lo posible. Y la tercera propuesta, que es más bien un complemento de esta segunda, pretende propulsar la formación dual intensiva y la mención dual
a un nivel aún más alto de diferenciación. Y por eso lo hemos llamado emancipación, porque pretende realmente emancipar al alumno en todo su ciclo formativo, permitirle vivir por su cuenta y darle grados de libertad en su vida y en su elección de formación. El programa funcionaría de la manera siguiente. Se seleccionan y se promueven determinadas plazas de formación profesional dual intensiva y de mención dual de grado o de posgrado, atendiendo a los sectores estratégicos que van a necesitar talento. Los alumnos seleccionados en estas plazas tendrán las matrículas de los centros de formación gratis, sean centros públicos o privados, y además percibirán una dotación económica a lo largo de todo su ciclo formativo equivalente al 80% del salario mínimo interprofesional durante los 9 meses del periodo lectivo. Esta dotación estará formada cada mes por el salario que percibe en la empresa por las horas trabajadas, pagadas al salario mínimo interprofesional, como prescribe la ley, y por una beca compensación que complete la dotación de cada mes hasta el 80% de este salario mínimo. Con el objeto de promover una emancipación real, una parte de la beca compensación estará ligada a la existencia de un contrato de arrendamiento donde el alumno sea titular o cotitular. Esta parte del programa podría estar incluida en el programa Gaztelagun, que ya ofrece ayudas para el alquiler de viviendas de jóvenes. El programa cubriría tanto los centros de formación públicos como los privados y aplicaría tanto a formación profesional como a grado y posgrado universitario. Para los alumnos, esta dotación es una oportunidad de emancipación temprana que les permitirá además poder formarse en centros más alejados de su domicilio, ampliando su capacidad de elección. Esta beca, a diferencia de otras, no se dirigiría a alumnas o alumnos con falta de recursos, sino a los mejores candidatos para las plazas ofertadas, teniendo en cuenta su expediente académico, la adecuación de su perfil, una entrevista personal, idioma, etc. 50% de las plazas se reservarían para alumnos o alumnas residentes en el País Vasco. También para los centros y empresas este programa sería una gran oportunidad para atraer jóvenes desde otras geografías, ampliando de esa manera su capacidad de elección. Para las empresas y para la administración es una manera de primar la formación en sectores estratégicos para nuestra economía y nuestras industrias y reforzaría sin ninguna duda la diferenciación que buscamos. Este modelo de formación dual haría muy especial la formación dual en el País Vasco y la hemos llamado modelo dual vasco. Y sería el escalón más alto de la formación dual, completando la formación dual general, la intensiva y la mención dual universitaria, de manera que diferenciación y emancipación en el mismo paquete. ¿Y cuál sería el coste? Para que el programa sea significativo y gestionable, debería tener un volumen relevante. He hecho un presupuesto del modelo dual vasco basado en que a velocidad de crucero tendría 5.000 alumnos en formación profesional y 2.500 en grado universitario. Esa velocidad de crucero se alcanzaría para la formación profesional en 5 años y para el grado universitario en 7 años, con una rampa de crecimiento bastante ambiciosa. El programa costaría aproximadamente 70 millones de euros anuales a velocidad de crucero, con un coste progresivo que arrancaría con 8 millones de euros el primer año, 23 millones de euros el segundo, hasta llegar al año 7 a los 70 millones de euros. Bueno, 70 millones de euros, que es una cantidad relevante, es el 0,4% de la recaudación fiscal en el País Vasco y es el 1,9% del presupuesto de educación del Gobierno vasco. Es un gasto relevante, pero asequible. El programa debería ser gestionado por una agencia o oficina dependiente del Gobierno vasco, pero debería ser también una iniciativa público-privada con gran participación de centros educativos y de empresas y debería contar también con financiación privada. La agencia podría ser, ¿por qué no?, la misma que se encarga de la orientación, y se podría poner en marcha un equipo para preparar y ofrecer ya las 800 plazas del primer año para el curso 26-27. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un fructífero debate. Bueno, Egunon, buenos días. Vamos a dar paso al siguiente bloque, a la mesa redonda, y os pido a los 4 integrantes de la mesa redonda que vayáis subiendo. Paula San Luis, Miren Loyola, Luis Rodríguez Llopis y Maite Aranzábal, por favor. Yo me pondré en la mitad, si os parece bien. Y Luis, ¿estás bien ahí? Paula ahí. Aquí. Venga, tú verás, Luis. Ponte aquí mismo. Mira, yo me pongo en la mitad, si te parece. Todo esto, muy bien.
Bueno, egunon, eskerrik asko, guztioi, también a vosotros, vosotras, por participar en este panel. Y nos ha tocado el reto de discutir, hablar y reflexionar sobre la propuesta que nos acaba de hacer la ponencia de José Galíndez, ¿no? Bueno, hay tres palabras que giran en torno a su ponencia, es orientación, diferenciación y emancipación. Y a nosotros, y sobre todo a vosotras, os tocará aportar vuestro punto de vista desde vuestra experiencia personal, en vuestros ámbitos tanto profesionales como educativos, e intentar enriquecer la propuesta e intentar que esta propuesta se ponga en marcha lo antes posible. Es uno de los retos que le propuso el Lehendakari a José Galíndez cuando el pasado año hablábamos sobre reflexiones, sobre ideas, sobre diagnóstico, pero ahora toca pasar a la acción. Entonces, ¿os parece? Arrancamos con esta parte. Antes de arrancar, os haré una pequeña introducción de cara al público. Los currículums más extensos están en la página web. Yo intentaré ser un poco más escueto para que nos quede más tiempo para la charla y la posterior discusión. Pues empiezo por mi derecha, Maite Aranzábal, presidenta de la Fundación Novia Salcedo. Maite Aranzábal es presidenta de la Fundación Salcedo, aparte es miembro del patronato de la Fundación Antonio Aranzábal y a la vez también es miembro de la Junta Directiva de AEFAME, de la cual también yo soy miembro. Es también consejera independiente de empresas cotizadas y privadas en España y en América Latina. Además es docente y mentora en escuelas de negocios y ponente en eventos internacionales. Certificado de consejero en el ICA España y MBA de Wharton Business School e ICADE, entre otros. Experiencia internacional como ejecutiva en varios sectores, entre ellos desde el comercio minorista, la moda, los bienes de consumo y el inmobiliario. Su currículum es muy extenso, una vasta experiencia y yo creo que os podéis poner un poco la idea en su valor en este caso. Luego, a mi derecha, justo al lado, está Paula San Luis. Paula, bienvenida, ongi etorri. Es directora de CaixaBank Dualiza. Ella es ingeniera de formación, ¿no? por la Universidad de Valencia. Luego aquí tenemos un ingeniero de Bilbao, a mi izquierda. Y su carrera siempre está ligada al ámbito de la investigación y la innovación. Primero a través de la consultoría y después incorporándose a Bankia para dirigir los departamentos de innovación tecnológica, transformación tecnológica de la entidad, como pasos previos para poner en marcha y dirigir el Centro de Servicios Operativos e Ingeniería de Procesos de Bankia desde 2015. Más adelante ya, con la integración con CaixaBank, pasaste a dirigir la consolidación y la expansión de la fundación dentro del ámbito educativo, que es CaixaBank Dualiza. Bienvenida. Y Miren, también somos conocidos de más de un panel, hemos participado en alguno más, ¿no? Ongi etorri, Miren. En primer lugar, empezaré por lo más importante, es Eibarresa, ¿no? Licenciada en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Deusto. Miren es directora de Servicios Corporativos de Velatia, también socio de AEFAME, ¿no? Aquí está su presidente. Y ha desarrollado una extensa actividad y sobre todo su carrera está muy ligado al sector de las TIC. En 2019 se incorpora a Velatia, grupo familiar, industrial y tecnológico. Entre el grupo, cabe destacar dos empresas que todos las reconoceremos, por un lado Ormazábal y por el lado Ikusi, entre otras, y trabajan más de 4.000 personas en todo el mundo. Es miembro de su comité de dirección, responsable de los servicios corporativos del grupo. Además de todo esto, en 2018 fue nombrada vocal del Consejo de Administración de Bancoa, que luego a su vez fue integrada o absorbida por Abanca, y ahí sigue como miembro del Consejo Asesor. Yo creo que con esto ya es suficiente. Y por último, a mi derecha al fondo, Luis Rodríguez Llopis, presidente de IDOM. Yo creo que es una figura bastante conocida también en Bilbao. Es ingeniero de Bilbao toda la vida, en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, estudió Ingeniería Industrial y luego se doctoró en Ingeniería Industrial también en la facultad. Tiene un máster, un MBA por la Universidad de Deusto, un PDG por el IES, y tiene más títulos que yo os invito a que los leáis en la página web. Su carrera siempre está, digamos, prácticamente ligada a IDOM, y digamos que ha cubrido todas las etapas dentro del escalafón de IDOM hasta llegar a ser su presidente. Le gusta, yo creo que a nosotros nos gusta destacar,
fue director de proyecto también en el proyecto del Guggenheim, y es una de las obras que más le gusta reconocer también, y yo creo que merece la pena decirlo, ¿no? Y bueno, yo creo que es suficiente con esta introducción, y si os parece, vamos a empezar con la mesa redonda, que tendrá 3 bloques principales al hilo del guión que nos propone José Galíndez, ¿no? La primera es, el título que nos pone es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, perdón, la orientación, es decir, cómo conseguimos que nuestros jóvenes identifiquen con más claridad cuál es la mejor formación que se les puede ofrecer y hacia qué trabajo se tienen que orientar en la vida. Es una decisión que a todos nos ha parecido en su momento complicada y difícil y con mucha incertidumbre, ¿no? Y para dar inicio a esa primera parte, pues voy a hacer la primera pregunta, más yo creo que venía dirigida por parte de José Galíndez, ¿no? Maite, te la hacía a ti. ¿Cómo ves la propuesta que hace José y cómo ves tú, desde tu punto de vista, desde la Fundación Novia Salcedo? Yo quiero hacer una pequeña introducción a la orientación, porque se ha hecho un estudio relativamente reciente sobre cómo está la orientación en la ESO y bachiller en Euskadi. Y ahí se detectan una serie de problemas y hay una serie de recomendaciones, ¿no? Entonces, a nivel de problemas, lo que se ve es que hay disparidad según los centros, puede haber falta de recursos, hay un tema también de quizá no demasiada coordinación entre diferentes agentes, pues como pueden ser los tutores, los orientadores, los profesores, las familias. Sí se detecta que es importantísima la orientación para que el joven tenga un proyecto personal e incluso un proyecto profesional, y entonces dentro de las recomendaciones que se daban debería de haber un marco que fuera igual para todos y igualar a todos los centros, es decir, que haya un mínimo de orientación que sirva para todos, dotar de recursos, es decir, siempre tiene que haber orientadores, y también algo que se ha comprobado es que después de pandemia, sobre todo es una orientación psicosocial, ¿no? Pero quizá la parte académica y esa se ha quedado un poquito más atrasada, ¿no? Y el seguir y el darle valor, ¿no? Que tiene a la orientación. Entonces, yo diría que la propuesta de José, lógicamente, yo sí creo en ella, es decir, la Fundación, a lo largo de los años hemos hecho orientación, ahora mismo estamos orientando más para el empleo, es decir, estamos formando a orientadores, a más de 1000 orientadores a nivel de toda España, pero sí hay proyectos también para ir a la parte de orientación vocacional. Entonces, la oficina de la que habla creo que puede ser muy necesaria, no solo esa herramienta online, sino que debería de ser todo un proceso de orientación, ¿no? Algo mucho más amplio, y también por estudios que se han hecho, lo que se descubre es que la orientación es importante empezar en edades tempranas. Ahora sí hay una cierta tendencia de, bueno, pues igual en primaria o los niños es bueno que empiecen a experimentar, a jugar, ¿no? De la misma forma que, ¿no? En la Fundación me daban ejemplos, ¿no? Cuando los que tenemos hijos, ¿no? Cuando queremos que hagan un deporte, ¿no? Les metemos en un montón de actividades deportivas hasta que de repente descubren cuál es el deporte que les gusta, ¿no? Pues sería un poco lo mismo, ¿no? Primero descubre. Luego debería de haber un proceso de autoconocimiento. Es bueno que te conozcas, oye, qué te gusta, cuáles son tus intereses, porque a veces ocurre, tenemos un ejemplo también en la Fundación, de un físico, estudió física, buenísimo, pero ha descubierto que su vocación es la oratoria, le gusta el debate, ¿no? Entonces, claro, si eras bueno en física, pues has estudiado física, pero quizás si te hubieras conocido mejor, no es incompatible lo uno con lo otro, pero creo que esos procesos de autoconocimiento amplían el abanico que puedes tener, ¿no? Y entonces hay como 2 fases en la orientación. Una es esa orientación temprana o antes de que decidas tu vocación, ¿no? La que va a ser tu vocación académica, y luego estaría la siguiente en la que ahí sí entra, que nosotros también trabajamos bastante desde la Fundación, en qué tipo de competencias transversales puedes llegar a necesitar. Y eso acompañado de lo que serían experiencias de, por ejemplo, los americanos tienen el Día de los Padres, ¿no? En el que tú vas al lugar de trabajo de tus padres, pues para conocer qué es lo que hacen, en qué consiste. Entonces, por lo menos es un primer contacto del mundo del trabajo.
Y después, lógicamente, pues una vez que empiezas tu primer trabajo, también lo hemos comprobado, porque lo hacemos en la Fundación, que esas habilidades y competencias en las que formas al joven permiten que esa adaptación sea mucho mejor. Muy bien, pues muy interesante. Entonces, yo diría sí, la oficina es necesaria, pero algo más amplio, es decir, no solo ese tipo de apoyo o herramienta online, sino que tiene que ir acompañada también de parte de un apoyo más personalizado, ¿no? Pero hay que ver en función de la etapa en la que estés, ¿no? Y luego sí que se puede ir formando a orientadores, ¿no? en esta orientación vocacional. Sí, porque al final también la reflexión que nos hacía José en todo esto es también cómo hacer más eficiente el sistema, ¿no? Que sea positivo para el sistema, digamos, para la sociedad en su conjunto y para la industria, para la actividad económica y también a nivel personal, ¿no? Porque al final es frustrante lo que decías tú, ¿no? Esa persona que tiene un perfil de físico y lo que le gusta es la oratoria, ¿no? Entonces, en la parte inicial... Te ayudan las dos, te ayuda orientación personal, es decir, ese autoconocimiento, luego tienes la orientación vocacional, sobre qué, ¿no? académicamente qué estudiar, pero siempre dentro de un contexto de en qué territorio estás y cuáles son, ¿no? la economía y las principales empresas, ¿no? En ese sentido, Paula, además tú tienes ahora un pequeño testimonio, ¿no? O sea, vosotros desde la Fundación tenéis experiencia en ese sentido y también estáis muy involucrados en ayudar, también la parte de FP principalmente quizás, ¿no? El valorizar la FP y que la gente también planifique su vida con pasiones que tengan personales, de desarrollo personal, pero también orientados a la FP, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? Pues primero, buenos días y muchas gracias por la invitación, por enmarcar un poco qué hacemos y por qué es la FP. Nosotros somos una fundación que nace hace 9 años aproximadamente y nos dedicamos principalmente o exclusivamente a impulsar, a promover, a prestigiar la formación profesional y especialmente a impulsar el carácter dual, el que las empresas se involucren desde el principio en la formación de sus futuros trabajadores. En ese sentido, la Ley de Formación Profesional cambia en el 2022, cambia hace 2 años y este año es el primero que se implanta. Y dentro de las cosas nuevas que trae, quizá los 3 grandes pilares que tiene la nueva FP, primero es que todo es dual, toda la formación es dual y un poco lo que decía José Galíndez en el vídeo, la intensiva, con mayor o menor intensidad, pero toda es dual. Dual general, dual intensiva y el tercer modelo que él propone, ¿vale? El segundo es que integra la formación profesional y la formación por el empleo, o trata de integrarla. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hay que diseñar son itinerarios formativos a lo largo de la vida. Cambia tanto, las tecnologías cambian tanto, estamos impactados por la transición medioambiental, que las ocupaciones que tenemos serán las mismas, pero se trabajará de forma distinta, con lo cual tú te vas a tener que formar a lo largo de toda la vida y vas a tener distintos trabajos. Entonces vas a necesitar orientación y yo amplío lo que decía Maite, en edades tempranas, cuando tomas la decisión y después. A lo largo de toda la vida vas a tener que ir formándote y sabiendo dónde te tienes que formar y desde la formación profesional se puede hacer. Y el tercer gran pilar de esa nueva ley es la orientación. La orientación tiene un capítulo propio porque la orientación no solamente va a ayudar a que tú puedas, lo que decíamos a lo largo de la vida, ir diseñando tus itinerarios profesionales, que serán a través de la FP o llegando a la universidad y muchas veces, como estamos viendo, al revés, desde la universidad haciendo algún grado superior de formación profesional para tener una mayor empleabilidad. Entonces, ese es un sentido de la orientación y otro es hacer el sistema más eficiente. Lo que tú comentabas, primero necesitamos que los que se matriculan titulen, tenemos tasas de abandono altas, si la orientación desde el principio es mejor, pues normalmente la finalización de esos estudios que has elegido también son superiores y después tenemos que dirigirlos en la medida de que sean sus gustos y sus preferencias, pero a lo que necesita el tejido productivo, porque si formamos a mucha gente en cosas en las que después no van a tener una buena empleabilidad o unas buenas condiciones de empleo, pues tampoco estaremos haciéndoles también un flaco favor y eso es algo en lo que también tenemos que trabajar. Por poner 2 casos prácticos que me decías, pues uno es, nosotros hacemos también talleres de orientación. Hasta ahora los hemos hecho en el ámbito educativo
y este año por primera vez los hemos hecho de todo el sistema integrado, dando a conocer tanto orientadores educativos, orientadores laborales, técnicos de inserción laboral, para que sepan, nosotros dirigimos siempre hacia la formación profesional, o por lo menos abrimos ese campo de actuación, para que sepan qué se puede estudiar y hacia dónde. Y en cuanto a los alumnos, esas vocaciones tempranas, nosotros la FP la trabajamos siempre hacia la empleabilidad y sobre todo con grado medio y grado superior, pero es verdad que tenemos un programa que se llama Vocaciones dentro de la línea de orientación que va hacia eso ya bachiller en ese momento de elección y que es un poco que las empresas, referentes en empresas, vayan a contar a los centros a qué se pueden dedicar. Un niño de 14 años no va a elegir ser mecatrónico, salvo que alguien le haya explicado en qué consiste, en qué va a trabajar y qué condiciones laborales va a tener. Si no, difícilmente vas a elegir algo así. Y también que después vayan un poco, lo que decía Maite, a conocer cómo se trabaja, que les enseñen. Normalmente no pueden llevar a todos, pero sí a un grupo que les haya interesado esa profesión que le han contado en ese momento y vaya a conocerlo. Y poco a poco vayan conociendo distintas profesiones para ver a qué se van a querer dedicar. ¿Ponemos un pequeño vídeo? Ponemos un pequeño vídeo que yo creo que aúna un poco el inicio de que te tienen que orientar bien al principio, ¿no? Y cómo puedes tener un itinerario a lo largo de la vida. Espero que no os quede abajo. Hasta el instituto nunca me fue bien en los estudios. La forma o el sistema o la metodología de estar sentado en una silla recibiendo pues, un input, recibiendo una información, no era para mí esa forma en ese momento. Ese cauce tradicional no me funcionó y yo pues, simplemente un poco me frustré en el instituto. Pensaba que no era lo mío, que yo tenía que ir a trabajar directamente, ¿no? Me llamo Ferran, tengo 41 años, soy ingeniero agrónomo y vivo en Valencia capital. En un momento dije, voy a gastar el último cartucho que tengo a nivel académico. Entonces decidí estudiar una FP y además con la elección de volver a mis raíces, pues hacer una FP del mundo agrario. Mis abuelos eran agricultores y yo de alguna manera pues retomé esa vuelta al campo, esa pasión, recordando un poco pues esos momentos que iba con mi abuelo al campo, esos momentos pues muy divertidos, los recuerdos de un niño un poco difusos. La FP me empezó a apasionar desde el minuto 1 y me empezó a apasionar desde el minuto 1 porque era una formación totalmente diferente. Una formación en la que estabas de pie, en la que estaba un día soldando, otro día haciendo una pastera, otro día estaba haciendo plagas, otro día estaba estudiando en clase. Esa era mi forma de aprender. Yo necesitaba aprender haciendo. Habían pasado 2 años y de ser un chaval que estaba al borde de descarrilar, de repente ese chaval tenía un oficio, ese chaval no solo tenía un oficio, sino tenía una pasión, tenía un amor y encima linkaba con su pasado, ¿no? Con su pasado agricultor. Mi día a día hoy es muy intenso, pero me encanta. En empresa me dedico a una especie de I+D, a desarrollar modelos predictivos orientados pues, a determinar parámetros agrícolas. También estoy en la universidad, en formato doctorando, pues, haciendo mis
mis investigaciones, principalmente orientados a los nutrientes de las plantas. La otra parte de ese triángulo es la docencia y llevaré 4 o 5 años dando formaciones, cursos, charlas. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a arrancar con casi ya la última sesión del curso. En esta sesión vamos a ver vamos a cambiar de materia. Vamos a meternos e introducirnos en el ámbito de los sensores de proximidad, sensores de suelo, de planta y de atmósfera. La verdad es que es un placer transmitir y es un placer ver que puedo ayudar a alguien, a lo mejor como era yo en aquel entonces, ¿no? Para mí la FP no es un camino secundario, para mí la FP es un camino alternativo. Ese camino alternativo te puede llevar incluso mejor a conseguir tus objetivos. Pues muy bien, yo creo que refleja bastante bien lo que buscábamos con lo de la orientación. Y vamos a dar paso al segundo bloque, ya con la diferenciación, ¿no? Entonces, como decía José también en su vídeo, Euskadi se caracteriza por ser la comunidad autónoma más avanzada en el ámbito de la formación dual y tenemos ideas para seguir siéndolo y diferenciarnos más, ¿no? Esa diferenciación puede ser una estrategia también de atracción de talento. Entonces, mi pregunta va a ir un poco a vosotros dos en ese sentido, es decir, vuestra experiencia, tanto de Belatia en tu caso, y luego más adelante a Luis, en caso de IDOM, ¿cómo habéis vivido esa experiencia de la FP dual y también los grados técnicos que puedan tener una experiencia también dual, no es tan avanzado quizás, las ingenierías? ¿Y qué ventajas habéis encontrado? Y también, en tu caso, me gustaría que profundizaras más en el tema del arraigo, ¿no? El vincularles al talento, al proyecto empresarial, porque es un tema también que es muy actual, ¿no? El cómo conseguir que no haya tanta movilidad. No es malo que haya movilidad, pero que tiene que haber una movilidad coherente, ¿no? Tiene que haber gente que permanezca en un proyecto durante un tiempo y que aporte valor, ¿no? Bien. Casco. Un apunte breve sobre orientación antes de responder a tu pregunta. Desde la industria también colaboramos en estas iniciativas catequizando a nuestros estudiantes, a los que invitamos a visitar nuestras fábricas, nuestras instalaciones. Vamos a los colegios, vamos a Icastolas desde niños muy pequeños, lo comentabas antes, niños y niñas que les enseñamos que además de trabajar en otros ámbitos, pueden trabajar en una fábrica y pueden trabajar con una careta pintando o soldando, o pueden trabajar en compras o pueden trabajar en calidad. Y es una iniciativa. No tenemos medido, porque no nos dedicamos a eso, el retorno que esto tiene. Desde luego es muy gratificante y muy satisfactoria. Y cuando antes decías, cuando uno ha visto pronto que puede hacer algo, bueno, pues esperamos que cuando luego le estemos orientando a través de esta iniciativa que prevemos que se vaya a iniciar, o cuando vayan a elegir qué grado o qué FP quieren estudiar, bueno, pues recuerden las visitas que hicieron a nuestras fábricas y, ¿por qué no?, vayan a hacer. Eso como apunte a la orientación y como colaboración de la empresa para la que yo trabajo y de otras muchas que están aquí representadas en hacer llegar a la gente joven y muy joven, a los niños, que la industria es una alternativa extraordinaria para trabajar y que, bueno, pues que tienen alternativas en las que pueden elegir. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, bueno, como hemos preparado esto antes, espero que se note, Luis se va a centrar más en la parte de los dobles grados universitarios y yo os voy a compartir nuestra experiencia en los dobles grados de FP, en la FP dual, que es una experiencia absolutamente extraordinaria y que nos está yendo francamente bien. Tenemos iniciativas de colaboración con diversos centros de FP aquí en el País Vasco desde hace mucho tiempo y la verdad es que funcionamos magníficamente. O sea, hay una vinculación entre agentes, entre los docentes y nosotros empleadores en términos de itinerarios formativos, contenidos de prácticas. Les recibimos, lógicamente, en nuestras fábricas, en esos modelos que Maite nos describía antes, para que hagan sus prácticas con nosotros. Y adelanto una primera ventaja. La vinculación, la fidelización de esas personas que han estado con nosotros desde su primer año de formación fuera del colegio es muy destacable. O sea, tenemos gente que lleva con nosotros muchísimos años, que empezó con nosotros con coletas o con pantalones cortos y que continúa con nosotros. Y
tiene una ventaja adicional, que nuestra colaboración con los centros formativos permite que estas personas vengan muy preparadas para lo que nosotros necesitamos. O sea, permite que la adecuación de los profesionales así formados con nuestras necesidades pues sea francamente buena, ¿no? Y lo hacemos no solamente para los que empiezan en estos ciclos de formación profesional dual, sino, otro apunte relevante y espero que conclusión de esta mesa, para el reciclaje, para gente que quiere, no hemos llegado todavía de la física a la oratoria, pero ahí le andamos, de gente que quiere evolucionar, que quiere trabajar en nuevas actividades o nuevos ámbitos de nuestras compañías, y le acompañamos con los centros FP y también con centros universitarios. Luis, esto te lo dejo, que lo vas a contar tú mejor, pero lo hacemos con FP para personas con otras edades, con ya una carrera laboral, igual no formativa, para darles la oportunidad de engancharse. O sea, yo subrayaría la cercanía entre oferta y demanda. O sea, la verdad es que es una experiencia absolutamente extraordinaria, que tiene un coste, es una inversión por parte de la compañía. Dedicamos gente muy buena a que trabajen como mentores, a que trabajen formalizando estos contenidos de formación, pero el retorno es absolutamente extraordinario. Y un elemento muy importante en estos tiempos en los que tanto hablamos de escasez de talento, que nos vincula a las personas de una manera absolutamente extraordinaria. Una pequeña cuña, vamos a meter, publicitaria. Claro. Sois un grupo familiar, ¿no? Cuando hablábamos de vinculación de los trabajadores al proyecto, ¿tú crees que hay casos que sí influyen? Una cercanía, una sensibilidad especial. Está aquí mi presidente, así que voy a dar una respuesta ordenada a esa pregunta. No tengo ninguna duda, Gaizka. O sea, cuando hemos tenido, antes decías que hemos coincidido en algún otro foro, y hemos tenido ocasión de comentar cómo atraemos a la gente, ¿no? Cómo hacemos que vengan a trabajar con nosotros y, sobre todo, cómo hacemos que se queden con nosotros. Desde mi punto de vista, una empresa familiar es el lugar perfecto para eso. O sea, todos tenemos experiencias variadas, lejos de lo familiar, incluso opuesto a lo familiar, ¿no? Las decisiones se toman donde sea, lejos, cerca, pero cerca físicamente, pero lejos en otros ámbitos. Esto es lo contrario. O sea, la cercanía, no sé, la sensación de que lo que tú haces se ve. Yo creo que es un elemento de atracción muy, muy destacable y que a nosotros nos funciona bien. O sea, es uno de los elementos. Esto no estaba preparado, ¿eh? No, salió improvisado. No, para eso estaba pidiendo permiso a la superioridad para responder. No, para nada estaba preparado. Yo creo que es un elemento muy positivo, y cuando hablamos de ofertas de valor, de qué ofrecemos a los profesionales a los que queremos atraer, porque esto es una competición, lo estaréis viviendo muchos de vosotros. O sea, peleamos por las mismas personas, por los mismos FPs, por los mismos universitarios, por los mismos posgrados, y en esta pelea uno de los elementos de nuestra oferta de valor es precisamente el hecho de ser un grupo familiar, un grupo con muchos años de consolidación, un grupo industrial, que yo es un elemento que también, aunque tenemos empresas de servicios, también destacaría el carácter empresarial e industrial de nuestra empresa y de otras aquí representadas como un elemento atractivo y de fidelización muy relevante. Sí. Pues me alegro un montón. Y Luis, te toca a ti un poco hablar. No sois una empresa familiar, pero sois una gran familia también, ¿no? Bueno, somos una empresa de socios, que se acerca más a una empresa familiar que a otro tipo. Pues a ti un poco la pregunta va más hacia la vertiente más, claro, vuestra actividad es más ingeniería, ¿no? Servicios de ingeniería, rodeados de ingenieros mayoritariamente, ¿no? Ingenieras. Y entonces también la vertiente que estamos proponiendo es complementaria, tanto la formación FP dual como también la grados y másters, que todo se vincule en una formación a lo largo de la vida, y tú tienes una visión un poco más específica sobre ese nicho, ¿no? Bueno, nosotros, por lo que nos dedicamos, no es tanto solo ingeniería, hace ya mucho que evolucionamos en eso, pero ahora sí que es verdad que la mayor parte de nuestras personas son universitarios. Entonces, yo no tengo gran experiencia en cuestiones de FP, simplemente porque nosotros no tenemos fábrica. Es verdad que tenemos una parte pequeña de alineación, secretaría, cosas así, pero no tiene un peso significativo. Entonces, la mayor parte de mi experiencia, lógicamente, es en el mundo universitario, ¿no? Entonces, a mí lo que
O sea, no quisiera que suene a que una contraposición de lo que yo digo con lo que se está hablando, porque me parece que es absolutamente complementario. Simplemente estamos focalizándonos en partes del mercado laboral diferentes, ¿no? O sea, para nosotros un tema esencial es tener una universidad de primera línea. O sea, una universidad que no solo forme, porque eso, digamos, yo creo que lo hacen todas, pero de alguna manera que resulte atractiva para los profesionales de todo el mundo, que sea capaz de generar innovación, que sea capaz de generar un ecosistema alrededor, como los ecosistemas que hay en todos los lugares del mundo que destacan, ¿no? O sea, nos acordamos muchas veces de Silicon Valley, pero está montado alrededor de un grupo de 4 o 5 universidades de primera línea. Boston, lo mismo. Inglaterra, lo mismo. Y Suiza, que hemos comentado, Suiza aparece como el país más innovador del mundo. Entre las 10 universidades tecnológicas más innovadoras del mundo, tiene 2. O sea, al final parece claro que eso es un tractor importante, ¿no? Para nosotros también hay una cuestión que es esencial, que es que la educación no puede ser, digamos, para que dure en el momento que sales de la facultad, ¿no? O sea, la carrera profesional de cualquiera de nosotros se mueve en el entorno de 40 años. La sustitución de máquinas de vapor a tecnología diésel duró entre 20 y 30. O sea, hubo muchos ingenieros que se especializaron en máquinas de vapor que se quedaron sin trabajo antes de terminar su carrera profesional. Y como eso os podría poner 1000 ejemplos. Tenemos aquí una maravillosa pantalla, el diodo azul, que es en el que se basa la pantalla y la iluminación que tenemos encima, no tiene 100 años. Se inventó en 1993. O sea, todos los que se han dedicado a iluminación o a temas de visualización han tenido que cambiar de tecnología. Entonces nosotros necesitamos profesionales de primera línea que la formación les dure 40 años. O sea, tiene que poder, lógicamente, como ya ha dicho Paula, evolucionar, pero evolucionar en un grado de velocidad creciente. Entonces, para mí, eso me lleva a... Trataría de ser prudente con el concepto de empleabilidad. O sea, nosotros, por lo menos, no buscamos ingenieros que el primer día nos puedan hacer un cálculo de tuberías. Necesitamos ingenieros que tengan bien claras las bases científicas y técnicas de cómo se calculan las cosas. Porque hoy lo harán a mano o con un programa, el programa cambiará, luego resulta que igual las tuberías se calculan en la India, ya no necesitas calcular tuberías, pero sí necesitamos una formación de base que dure toda una vida, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría insistir que, por lo menos para nosotros, diría que más que la formación práctica es más importante la formación científica y tecnológica de primera línea. O sea, al final, en nuestra experiencia, es relativamente fácil pasar de un concepto teórico a aplicar una tecnología. Ir hacia atrás, cuando ya tienes bastantes años de carrera y desarrollar ciencia, o digamos, apoyarte a aprender ciencia nueva, matemáticas nuevas, herramientas nuevas, suele resultar para muchas personas bastante más difícil. Pero, hoy todo, Luis, eso no se contradice con la propuesta que nos hace, ¿no? Es nada, o sea, no. Un itinerario de formación en la vida y te tienes que igual reciclar o readaptar, pero con una base sólida, ¿no? Sin ninguna duda, sí. Para mí es que es así. Lo que pasa es que al final, cuando se insiste tanto en la empleabilidad, a veces hay quien lo entiende, incluso entre los propios estudiantes, que lo que tienen que buscar es un sitio que al día siguiente estén a la altura, digamos, para empezar a hacer cosas. Y no es, vamos, para mí no es eso. O sea, es facilitar la base para que a lo largo de los años, cuanto menos periodo, mejor, pero que a lo largo de los años sean capaces de ser productivos relativamente rápido y eficaz, pero con el planteamiento global de que lo primero es durar 40 años. Yo conocí hace esa anécdota, ¿no? Pero hace bastantes años, pues, a una persona que era un magnífico profesional de un determinado tema electrónico. Claro, la tecnología estaba cambiando, se sabía los catálogos de fabricantes, bueno, era un fenómeno en el detalle, o sea, la empleabilidad, digamos. El problema es que no sabía distinguir entre un elemento analógico y uno digital, le faltaba la base. Entonces, claro, poder continuar creciendo sin eso es muy, muy complicado. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues ya hemos acabado el segundo bloque y ahora un poco el debate es más abierto entre las 4 partes sobre la propuesta final de la ponencia. Y al final es cómo ponemos en práctica todo esto. La propuesta ya en números y número de becas, estudiantes que se pueden empezar a emancipar. Porque hemos dicho que ya tenemos
La propuesta es un sistema de orientación más sofisticado, más extenso. La segunda, posicionarnos como Euskadi un lugar muy atractivo para atraer talento y para que el talento actual también se pueda desarrollar. Y la tercera es ponernos en práctica con ya en circulación una velocidad crucero para que se incorporen jóvenes tanto a la FP dual como a los grados duales también, ¿no? Con sus becas y con su emancipación económica. Un modelo también muy parecido al escandinavo, ¿no? Donde la gente joven, desde muy joven ya deja la casa, el nido familiar, y se pone a trabajar, a estudiar y a pensar en ser adulto, ¿no? Ahí os dejo un poco abierto, a ver quién se anima primero a empezar a hacer esta reflexión y a ver cómo lo veis. A ver, yo diría que es necesario, vivimos en una época que se ha llamado colaborativa, la colaboración, las alianzas son fundamentales. Una empresa sola, una institución sola no puede hacer nada. En alianzas o unidas sí, pero aquí cada uno tiene que poner de su parte. Es decir, hay una parte que pueden ser instituciones públicas, otra parte puede ser la parte educativa, está la parte empresarial y puede haber instituciones como las que representamos nosotras que podemos ser un puente. Entonces, al final hay que arbitrar ese sistema y ser bastante generosos. Es decir, porque en algunos casos se tiende a, bueno, como esto es mío, prefiero no compartirlo o igual lo mío es mejor. Y si el objetivo que tenemos todos es el mismo, debería de ser mucho más fácil trabajar, ¿no?, en esa dirección. Pero hay que ponerse a trabajar, ¿no? Es decir, yo creo que hay un buen planteamiento y ahora cada uno, ¿no?, en la parte que le toca, pues hay que empezar a actuar. Totalmente de acuerdo. Estamos trabajando ya. Quizás haya que ordenar, reconfigurar lo que ya se está haciendo, ¿no? Y además tenemos un evidente interés en que esto salga bien, porque vamos a ser receptores todos nosotros de estas personas empleables, estas personas con capacidades técnicas, con lo que ahora se llaman power skills, ¿no? con capacidades de autoliderazgo, de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, empresas, estamos para colaborar. Es una colaboración que la haríamos en cualquier caso, pero además es interesada para recibir. Así que ningún problema, todo lo contrario. Otro elemento del que se está hablando mucho y que también consideramos que es muy importante en términos de emancipación es la retribución. José nos ha dado unas cifras sobre retribución a las personas que participen en nuestros programas. Es una cuestión esencial. O sea, no podemos pedir dignidad, no podemos pedir nada si no pagamos por ello, ¿no? Y además si no pagamos bien y damos unas buenas condiciones laborales, ¿qué es lo que estamos haciendo? Así que en términos de contribución a estas nuevas iniciativas, encantados. Yo creo que al hilo de lo que decía Maite, que tiene mucho que ver con la generosidad y con el compromiso y la colaboración. La generosidad, si queremos que esta propuesta y sobre todo que la intensiva funcione, necesitamos más empresas, necesitamos el compromiso de los centros para ayudar a las empresas a poder tener ese programa, pero también de las empresas en que van a formar a gente que a lo mejor no es para ellos, pero sí es para su sector y hará más rico su sector. Con lo cual, esa generosidad de hoy será también algo que recojan mañana, pero tenemos que verlo como eso, como una inversión para todos, como una inversión, en este caso, para Euskadi. Y un elemento que me parece fundamental de la propuesta es la diferenciación, porque hemos hablado de las transiciones, de la rapidez en la que evoluciona la tecnología, pero tenemos aquí el envejecimiento de la población, que sí es en España es significativo y en Euskadi es más. Es todavía más. Sí, sí. Entonces, el hecho de poder atraer talento y del talento que se necesita. O sea, yo aquí sí que la eficiencia es fundamental, porque tenemos poca gente y con lo cual necesitamos que estén formados en lo que necesitáis, en lo que necesite el tejido productivo. Ahí. Luis, ¿crees que esto puede ser también un elemento de atracción de talento? Porque al final proponía un 50% de becas para jóvenes que no sean de Euskadi. O sea, es un modelo también abierto, ¿no?, para atraer talento, ¿no? ¿Es que podría funcionar en ese sentido? Es que lo de atracción de talento me parece esencial. O sea, al final lo que dice Paula no puedo estar más de acuerdo. O sea, nuestro esquema demográfico es evidente que como no hagamos algo, dentro de 2 días no vamos a tener profesionales suficientes. Para eso hace falta atraerlos. Entonces, para mí este mecanismo pues, es uno que puede resultar perfectamente útil. Hombre, en las grandes universidades americanas el porcentaje de becados
por un camino o por otro, llega a más del 50%. O sea, tenemos una imagen de que las universidades americanas son muy caras y es verdad si lo pagas tú, pero no paga todo el mundo, ni muchísimo menos. Aquí tenemos un esquema de becas que funciona de una manera, llamémosle, diferente, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues creo que podría ser una buena herramienta para eso. Luego, una pregunta que yo me hago ya, porque... Perdona, de todas formas, para mí hay otra cuestión que habría que añadir a esto. Es un marco legislativo claro. Nosotros, con temas de colaboración con universidades, hemos tenido problemas en ocasiones simplemente porque, por ejemplo, hay inspectores de trabajo que no creen en ese esquema. O sea, y entonces te aparece un tipo que te mete en un lío que al final va a los tribunales porque nosotros al final no lo aceptamos, acabamos ni se presenta a los juicios, acabamos ganando después de un desgaste potente de nuestro, digamos, sistema legal y sistema de personas. Entonces llega un momento que dices, mira, hasta aquí hemos llegado. Y eso a nosotros sí nos ha pasado, ¿eh? Entonces, claro, el esquema este, para mí, se basa en que tengamos una legislación que lo apoye de verdad y que no esté al albur de que a algún iluminado se le ocurra que el procedimiento este no le convence. Estamos Gaizka, en pequeños detalles ya, pero... añadiendo un poco al tema de emancipación, además ayuda a que haya movilidad. Que a veces si no tienes un coche, la fábrica está lejos, o dificulta, es decir, el trabajo está, el joven está también preparado y sin embargo no tiene esa posibilidad. En nuestro caso como fundación, claro, trabajamos con colectivo mucho más amplio, pero anecdóticamente sí os puedo contar que hay profesiones o bueno, ocupaciones como un administrativo que ahora mismo estamos teniendo problemas para encontrarlo. Estamos en el momento de la IA donde se habla que van a desaparecer, pero o cuando hablamos de grandes distribuidores como los Alcampos, los Carrefour, les faltan electricistas. Entonces, creo que es muy importante que haya sectores estratégicos por los que se apueste y ahí esté el mejor talento, pero hay otros muchos sectores donde también se necesita talento. Porque una pregunta tenía que ver también con la movilidad que decías tú, ¿no? Somos un palmo de tierra, pero parece... Mi gran duda es, incluso con la beca, con el apoyo económico, con ese porcentaje del SMI y con la ayuda del Gobierno vasco para pagar un alquiler, los números te pueden dar. Pero ¿y cuántos hijos nuestros dejarán el hogar para ir a...? Es un tema cultural, es un tema de que no lo provocamos suficientemente, hay que empujarles. Hay que empujar. Yo soy el primero que digo, yo estudié la carrera desde casa, yo estudié en Donosti y voy avanzado, entonces no voy aquí de avanzado, digo, es una autocrítica, y yo creo que deberíamos de salir más y antes, porque maduras más. Sí. Esta reflexión no sé si también la tenéis vosotros en cuenta, hasta qué punto como sociedad tan protectora a los hijos tenemos que dar un paso adelante también. ¿Queremos? Pregunto. Yo creo que sí, yo quiero. Pero bueno, la pregunta es si creemos que va a poder cuajar, si va a ser otra traba más, ¿no?, que tenemos como sociedad. Como hablamos de competencias, el independizarte te ayuda a adquirir toda una serie de competencias que son importantes también, ¿no? Es como cuando se van de Erasmus, de repente ahí descubres otro tipo de hijo, dices, pero ¿cómo has sido capaz de sobrevivir, no? Bueno, lo único que luego vuelven a casa y vuelven a lo mismo, ¿no? Pero es verdad que les cuesta, ¿eh? Les cuesta, ¿no? Les cuesta, sí, hay muchos Erasmus que no se cubren porque no quieren salir. Cuesta que hagan prácticas, por ejemplo, fuera de España. Cuesta. Pero eso es cultural. Tenemos de todo. También hay quien en un proceso de selección declina una posición extraordinaria porque nos dice que quiere ir andando. Tenemos de todo. En cualquier caso, los temas de movilidad, internacionalización, son atractivos. O sea, hay edades... y ahora luchamos con otro problema, que antes te decían, jo, vas a ir a México, y decías, qué guay, dices, no, sí, ya he estado 3 veces. No, pero bueno, yo que soy de natural optimista, como sabes, creo que es un tema atractivo. O sea, creo que la internacionalización, la posibilidad de salir de tu entorno, de continuar ese Erasmus, etcétera, es muy interesante. Y aprovecho el foro y la palabra para completar lo que decía antes Luis, un apoyo legal, institucional. Tenemos problemas para enviar gente a nuestras instalaciones en el extranjero. Problemas absolutamente irreales. Pero ¿cómo? No es que el visado, es que la GOL, es que tal... Y no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de lugares en general, que está siendo complicado. Y de igual manera, lo cual es ya definitivamente increíble, tenemos problemas para traer a gente aquí.
Entonces, bueno, me sumo a la petición de un referente ordenado y continuo y constante, que una sepa en qué campo y a qué deporte está jugando. Muy bien. Tenemos un pequeño bloque reservado para vosotros y vosotras. O sea, sabemos que no es muy común que el aforo haga preguntas en Euskadi, pero igual alguien se anima. Mira, hay una persona que viene. No sé si tenemos posibilidad de pasar un micrófono. Igual le oímos directamente a ese micrófono. ¿No? Pues igual te pedimos que hagas un esfuerzo. Hola, yo soy Mariana Iturmendi, trabajo en AON, sector privado, y una de mis preguntas, al hilo de lo que comentabas, miren, respecto a esta propuesta de valor para competir, sí que me gustaría lanzaros una pregunta a vosotros sobre el reto también de competir sabiendo que es lícito, ¿no? Pero con la elección cada vez mayor de los jóvenes por el sector público. Sí, ¿no? El llamado dumping social, dumping del empleo público, ¿no? Es un debate que está ahí también. No sé si tenéis algún comentario al respecto. Bueno, yo no soy particularmente experto en ese tema, ¿no? La sensación que tengo es que estamos yendo a un país, digamos, de dos velocidades o de dos mundos. Que me pasa con lo que hemos hablado ahora de los jóvenes. Te encuentras con que hay una parte de jóvenes que, como sea, quieren aventura. O sea, y eso es la pura verdad. Pero también hay otra parte de jóvenes que, como sea, quieren no moverse de la casa de Amachu y de tomar cervezas los jueves y los viernes con sus amigos. Y no les hables de nada de eso. Con los mayores, pues yo te diría que notamos que pasa básicamente lo mismo. O sea, nosotros llevamos muchos años trabajando por el mundo y por el mundo te encontrabas siempre británicos, por ejemplo, que, bueno, pues directores de proyecto en países árabes, en sitios de lo más variopintos, pero luego nosotros tenemos también oficina en Gran Bretaña. Te encontrabas con una parte importante de la sociedad británica que lo que quería era el té a las 5 y no le saques de allí y trabajar a 50 metros, digamos, de su casa, ¿no? Yo creo que con esto está pasando igual. O sea, hay una parte importante de personas recién titulados que lo que quieren es quedarse en casa, y para quedarte en casa lo más tranquilo del mundo es la función pública. Pero hay muchos otros que es que no quieren ni oír hablar de eso, y lo que quieren es aventuras y ni se lo plantean, ¿no? Y yo creo que tendremos que acomodarnos a esa situación, porque países en teoría más avanzados que nosotros ya lo han vivido y está funcionando así. Para mí hay británicos, es el caso más claro. Británicos, llamémosle aventureros, piratas, pero en el sentido de aventurero, no digo o sea, por todo el mundo, y británicos del té a las 5 en Derby, donde teníamos nosotros la oficina, que no le saques de ahí, pero ni siquiera para 5 días en un proyecto. Yo no sé si eso tiene solución, pero no lo veo fácil. Maite. Yo añadiría, ayer tuve conversación con una persona que me hablaba de ese problema, ¿no? Y al final decía, la FP tiene una ventaja, que el que acaba la FP tiende normalmente a abrir su pequeño taller. Ahí hay una semilla de emprendimiento. Entonces, ¿por qué no empezamos a potenciar esa semilla de emprendimiento? Porque al final, quien quiera función pública, bueno, pues eso sí es verdad que la sociedad ha cambiado y ahora hay otra serie de prioridades. Y luego yo viajo prácticamente una vez al mes a Latinoamérica. Y allí la necesidad hace virtud. Entonces, cualquier persona monta algo, aunque sea pequeño. Y luego, incluso cuando vienen a España, pues pueden empezar de taxistas, de tenderos, pero su aspiración siempre es a progresar, a hacer algo más, ¿no? Entonces, mezclemos, no hablamos de diversidad y potenciemos ese espíritu de emprendimiento, porque siempre hemos sido emprendedores en esta región. Te añado una opinión personal. O sea, reconozcamos a esos emprendedores, reconozcamos a esos empresarios. A mí me parece demoledor que acabes un FP, un grado universitario y quieras trabajar, me da igual, en la Diputación de Guipúzcoa. Yo antes destacaba, es que mi aspiración sería la contraria, o sea, trabajar en un sitio donde mi aportación, lo que yo haga, sea un elemento diferencial, pero debo ser una tipa muy rara, porque lo que ahora quiere mucha gente es exactamente lo contrario. Yo creo que la vía es reconocer lo que está apuntando Maite. Sí. Reconocer el emprendimiento, perdona Gaisca, termino, reconocer la figura de las empresarias, de la gente que ha hecho cosas, de la gente que invierte, que arriesga, que desarrolla, etcétera, etcétera. No digo masacrar a los que han elegido una carrera de funcionario, porque igual habría que masacrar a mucha población, pero sí, desde luego, destacar y reconocer lo contrario. Arca tú, Gaisca. No.
una pequeña aportación. Dentro de una actividad nuestra como asociación, vamos a las escuelas y castolas con una familia empresaria y luego vamos con el aula a conocer la empresa. Y conocen la historia de la familia y la historia de la empresa. Y un concepto que insistimos en la escuela, porque nos preocupa, es la rueda de la economía de la sociedad, ¿no? Y decimos, la sociedad empieza a rodar a nivel económico porque hay funcionarios, hay pequeños comercios, pymes, grandes empresas, generan IVA, generan impuestos, generan IRPF, sociedades, y a partir de ahí empieza la segunda parte de la rueda, que son funcionarios, bomberos, ertzañas, Osakidetza, carreteras y tal. Pero si no arranca la primera parte de la rueda, la otra no se sostiene, ¿no? Pues ese concepto tan sencillo, cuando le explicas a los alumnos, que son todavía jóvenes, claro, a más de uno les sorprende, porque se da por hecho de que hay dinero para pagar todo lo que tenemos, ¿no?, de servicios. Y es una primera reflexión, habría muchas más complementarias, ¿no? Y en ese sentido también es un reto nuestro hacer más atractivo el proyecto empresarial. O sea, al final hay que hacerlo. El proyecto de vida es mucho más enriquecedor que estar todo el día, pues igual estar, porque los índices de insatisfacción a nivel de función pública son elevadísimos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un camino a trabajar, ¿no?, evidentemente. Es pues un proyecto enriquecedor. Y lo que comentaba José Galíndez en el modelo suizo es que se podía empezar con un FP y acabar con un doctorado en 8 años. Bueno, es muy enriquecedor y es muy amplio, ¿no? La paleta de colores que decía, ¿no? Paula, ¿algún comentario sobre esto? Yo creo que iría más en la línea del emprendimiento. Es cierto que la FP, por su naturaleza, debería tener ese gen de emprendimiento y se ha invertido mucho en los últimos, sobre todo en los últimos años, en aulas de emprendimiento y en viveros para potenciar ese emprendimiento en los jóvenes. Pero el otro día me hablaba con el director general de FP de Cataluña y me decía que iban a peor, que la gente emprendía menos. Es verdad que no se valora, hay cosas que no se valoran, es como la formación en las empresas. Que alguien forme no se valora lo suficiente. Luego, pues esas son cosas que en este país se valoran poco y que se tienen que empezar a valorar, igual que el desmitificar el empresario, ¿no?, agresivo y poner en valor que las empresas dan el 65 o el 70% del trabajo. Yo creo que esas son cosas que hay que trabajar y luego hay otras que no podemos con ellas, ¿eh? Ya lo siento. Hay dos preguntas más. Una pregunta, sí, luego... Dos cuestiones. La primera de ellas es una pregunta porque a nivel personal no termino de ver cuál es el valor añadido que aporta esa tercera pata de Emancipa, vinculando la educación a esa posibilidad de tener un arrendamiento. Yo personalmente no veo el valor añadido. Y en segundo lugar, bueno, pues voy a decir que yo soy una funcionaria pública con 30 y tantos años de carrera administrativa. Y me parece importante, bueno, vaya de suyo que obviamente una sociedad que tenga como único objetivo el asentamiento en la función pública, pues seguramente será una sociedad seguramente enferma. Pero la función pública también tiene un valor importante y sería importante, y valga la redundancia, que los jóvenes conocieran cuáles son los valores que tenemos, algunos por lo menos. En primer lugar, el servicio público. Muchos de nosotros lo utilizamos todo el rato. En segundo lugar, también la innovación. En tercer lugar, hacemos leyes. Entonces, esa necesidad de avanzar, que muchas veces necesita la atracción de una norma, se cuece en la administración pública. Seguramente no será el fin para el 100% de la sociedad, pero sí puede ser un fin muy atractivo para una parte importante de la sociedad y una parte importante y muy cualificada. Muy bien. Pero la pregunta, bueno, no sé si... Bueno, yo te puedo contestar, no está José, pero yo he tenido algunas conversaciones con él. Dentro de este programa, él cuenta con que haya prácticas también en la función pública. Es decir, no la excluye, porque por supuesto ahí puede haber también innovación y necesidad de talento. Entonces, no está excluida para nada. El tema de emancipación yo te puedo contestar desde el punto de vista de la Fundación. Al final buscamos también empleo digno. Entonces, si el joven no se puede emancipar,
A ver, yo tengo hijos, todos nos movemos, es decir, tenemos sobrinos, es decir, nos movemos en un entorno donde algunos pueden vivir en casa por comodidad, pero muchos preferirían independizarse. Y de hecho, cuando se independizan, comparten piso con varios. Entonces yo cuando les decía, pues ya no compréis coche, y a veces te dicen, a veces no compramos no porque no queramos, sino porque no podemos. Entonces ahí hay que llegar también a un equilibrio, ¿no? Pero el que tú percibas un dinero por el trabajo que haces creo que es bueno, sobre todo por las estadísticas que hay, que si tú empiezas a trabajar en esa formación dual en la empresa y al final te quedas en la empresa, para la empresa ha sido una inversión. Y el joven ha podido disponer de un dinero quizá para desplazarse a otra provincia. Entonces, yo lo veo más como un win-win, ¿eh? En principio se está hablando para un colectivo determinado, empecemos por ahí, pero luego lo ideal sería ver, oye, qué otras fórmulas tenemos para irlo extendiendo. Y yo voy a la segunda parte, desde luego desde el absoluto respeto a lo que aquí está haciendo cada uno, pero retomando la idea del círculo. Si el único deseo de nuestros egresados es la función pública, tenemos un problema. De igual manera, en el extremo contrario, si el único deseo de nuestros licenciados, FPs, etcétera, fuera el emprendimiento, tendríamos también un pequeño problema, pero nos queda bastante para llegar a él. Pero vamos, desde el absoluto respeto a lo que esté haciendo cada uno, no hay duda. Pues muy bien. Hay una pregunta más, porque estamos al límite del tiempo. Luis, has identificado un problema muy importante y es un daño colateral que hizo Bolonia a los grados universitarios, que es la superespecialización. Efectivamente, tenemos identificado, como bien has dicho, que los jóvenes salen sin conocimientos teóricos básicos y transversales. Y no nos damos cuenta que para el emprendimiento tecnológico e innovación esos conocimientos son esenciales. Y de hecho, cuando has mencionado las zonas geográficas en las que se hace innovación, son porque tienen conocimientos transversales y teóricos importantes. En ese sentido, darte todo nuestro apoyo a ver si podemos hacer algo para cambiarlo. Bueno, yo creo que es un hecho bastante general. Bueno, hemos hablado también de orientación. En el tema de orientación, para mí, con todo, hay algunas otras cosas que ayudarían también en cosas de esas, ¿no? Orientar a los orientadores. Lo has comentado, Arantxa, que formación y tal, pero es que yo me he encontrado auténticas situaciones de disparate de chavales a los que les habían desorientado en lugar de orientar, por ejemplo, ¿no? Luego, para mí hay una cuestión que está relacionada también con eso, es el proceso que estamos viviendo precisamente estos días de cómo funciona la selectividad. O sea, al final, me parece que de alguna manera hace todo lo contrario de lo que estamos diciendo, porque cualquier intento de orientación razonable acaba chocando con la realidad de qué nota he sacado en, digamos, historia y yo quiero estudiar medicina, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, al final, claro, yo todo lo que estamos planteando aquí creo que es importante, pero hay que darle también, pues lo que hablábamos, un soporte alrededor con muchos otros aspectos. Al final no creo que hay tiempo, pues, en una ponencia de un ratito de hablar de todas esas cosas. Una pregunta más y terminamos con las preguntas. Una cosa muy breve, y es que en la parte de orientación inicial, a mí me parece que hay que prestar atención en orientar a los padres. Es decir, que esas edades, la influencia de los padres es tremenda y a veces orientamos con la mejor voluntad y no tenemos el conocimiento o no tenemos la percepción. Y yo creo que es importante en algunos temas, sobre todo en la visión industrial, ¿no? El típico de la industria no está para chapar a las chicas, o la industria es como se veía en las películas del siglo XIX. O sea, ese tipo de cosas yo creo que es bueno porque es el entorno en el que para una orientación temprana de los hijos también necesitan tener con quién hablar de estas cosas, y los padres yo creo que deberían de ser objeto de atención en ello. Y luego un segundo apunte mínimo. Para mí el problema no se centra en si es mejor el trabajo en la función pública, el funcionariado y demás, o la privada. Es una cuestión de balance de pesos sobre la economía y sobre el total de empleo. O sea, si el crecimiento en empleo es por la función pública, porque son elementos necesarios, soportables y se hace sostenible, fenomenal. Si no se tiene lo suficiente, no contamos con los servicios necesarios. Entonces, alguien tiene que ver
con una visión de futuro el balance. Entonces, no es tanto cada trabajo, función y la valoración de las competencias. Todos queremos tener, yo por lo menos, los mejores funcionarios posibles y dar en valor su trabajo y su motivación. Pero también es verdad que a veces, cuando vas al mercado y estás en competencia con todo el sector privado y también con un sector público que tiene ciertos atributos que además socialmente se han puesto muy de moda, ¿no? Entonces, es una cuestión de balance, de pesos, que es lo que hay que, creo que, vigilar y luego, oye, que sea más atractivo, que es de todo lo que se trata. ¿Cómo van a volver? Si somos atractivos, vuelven. Si no somos atractivos, no. Perdón por alargarme. Pues yo creo que, Guillermo, estamos terminando, ¿no? Vale, pues mira, ha habido más preguntas de lo que esperábamos. Muchas gracias. También a las 3:15, integrantes del panel, agradeceros vuestras aportaciones y vuestras reflexiones. Yo creo que hemos dejado tareas también para tanto a Andrés como a José para que depuremos este documento y a ver si nos lo aceptan desde el Gobierno vasco, y empezamos ya este mismo año a arrancar esta rampa de ascenso con este colectivo de nuevos estudiantes, tanto FP como grados, para que empiecen a hacer rodar esta rueda de la formación e integración con el mundo empresarial. Eskerrik asko guztioi, gaurko aukera honeagatik eta hurrengo arte.